de Psicología Metro, de Psicología Médica, grado 2. ¿Sí? Bueno, la actividad del día de hoy es, vamos a ver, abordajes de la depresión en servicios de atención primaria en salud. Se va a basar sobre la tesis de grado de la licenciada Estefanía Scalaferri en la UCUDAL, ¿sí? En la UCU, ¿sí? Bueno, Estefanía es licenciada, se recibió de hecho con la tesis esta que va a presentar, y trabaja en el departamento de atención a los usuarios en ACE, y tiene un diploma en psicología clínica en SEIFO. ¿Está bien la información? Bien. Nos va a acompañar, comentando, luego de la exposición de Estefanía, Cristina Larrobla, psicóloga, doctora en salud mental. Ella además es profesora agregada de la unidad de salud mental en comunidad de la clínica de psiquiatría de Facultad de Medicina, y responsable del grupo de comprensión y prevención de conducta suicida, UDELAR, ACE, entre otras gran formación que tiene, ¿sí? Bien, la idea es que Estefanía haga esta exposición de su tesis, Cristina Larrobla pueda realizar los comentarios, y luego sobre el final vamos a dar una instancia para que los participantes puedan hacer preguntas y comentarios, ¿sí? Bueno, esperemos tener una linda jornada de viernes a la tardecita, entonces. Estefanía, cuando quieras. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias a todos los participantes por esta oportunidad, especialmente a la sociedad, porque esto surgió un poco por inquietud, por presentar la propuesta, la inquietud de conversar acerca de cómo, de cómo se está trabajando, más allá del trabajo que presenté. Aquí en los panelistas hay algunos que les consulté mucho, las ANAs, les consulté mucho anteriormente, trabajadoras de atención primaria, psicólogas, bueno, en fin, sin ellas y sin lo cual el trabajo y la creación del producto no hubiera sido posible. También mi trabajo en ACE fue producto del interés de trabajar esta temática, muchas veces ver usuarios transitando los servicios de salud y encontrando, y uno conociendo que los servicios, cómo están armados, pero a veces el usuario se pierde en cómo y en saber qué puerta tocar, y muchas veces en ese perderse, en ese laberinto de lo que son los servicios de salud, perdemos a esos usuarios, perdemos la oportunidad de la atención. Y bueno, un poco así fue que se fue creando esta problemática, y de allí la intención de que mi trabajo de grado estuviera vinculada a trabajar sobre los servicios de salud. Voy a compartir pantalla ahora, no sé si ya estoy... Si estás habilitada, sí. Sí, ya estoy, sí. Estás. Bien. F5. Bueno, quiero esto. ¿No es con F5? Poné presentación con diapositivas, que está ahí. Seguí, insertar, arriba, al lado de insertar, diseño, transiciones, a la derecha. Presentación con diapositivas. No. En la barra de arriba del todo. Sí. Ay, seguí sí. Ahí mismo. Desde el principio. Ahí. Date, ahí va. Bien. Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, bueno, entonces la temática es la patología depresiva, pero abordada desde cómo los servicios de salud la están trabajando.
Esto no es simplemente para hacer un encuadre, no es una exposición de cómo hace o cómo Uruguay está trabajando la temática, eso sería otro capítulo, sino lo que se realizó es una revisión sistemática acerca de otros países que están ensayando, qué pruebas están haciendo a propósito de esta problemática. Entonces, acá simplemente les marco los 3 aspectos de cómo voy a ir conversando, de cómo ir llevando la presentación. Lo primero que voy a hacer es hacer una presentación sobre la patología depresiva, no para ahondar, porque el trabajo no se trata de ahondar en la patología depresiva, tampoco en ahondar sobre los modelos psicológicos, ni sobre las terapéuticas, no va por allí el trabajo, sino que va por ahondar en los flujos para acceder a los servicios de terapias dentro de los servicios de salud. Se toma a la patología o a la problemática como un problema de salud pública, ¿verdad? Por la prevalencia de la enfermedad que actualmente tenemos. Posteriormente de esto, sí, daremos paso a contar, bueno, la revisión específicamente y los resultados que dieron y los comentarios finales. En primer lugar y en primer término, me pareció oportuno hacer como una puesta en común de que cuando todos hablamos de depresión, acá un poco desde el punto de vista profesional, pero también desde lo cultural y lo que se sabe, cuando hablamos de depresión, hablamos de estas imágenes tan conocidas y rememoradas, tanto de Van Gogh, y en esta definición que que todos creo que muchas veces repetimos, pero siempre me va a quedar la duda hasta dónde somos conscientes de qué es lo que significa cada una de esas palabras. Cuando hablamos de depresión, es un trastorno depresivo, es una enfermedad mental recurrente y que representa, según la OMS, la principal causa mundial de discapacidad. La idea es ahondar en esta definición de discapacidad, explicar un poco qué significa un trastorno depresivo en los términos de discapacidad y de qué manera eso tiene una implicancia fundamental en los servicios de salud, en el uso de los servicios de salud y en el desuso de los servicios de salud. Además de esto, que por supuesto, quien tiene un trastorno depresivo es el mayor factor riesgo de la conducta suicida posterior. Y acá la doctora nos va a seguramente hablar mucho más. Y esto como anécdota, cuando estaba en la previa de esto, cuando estaba contando, conté que bueno, yo iba a presentar mi temática y me la iba a comentar una doctora que es especialista en conducta suicida, y me responde, alguien del ambiente, y me responde, ¡ay, qué interesante también esa temática! Pero como si fueran mundos distintos. Y es esto, ¿no? A veces desde el propio ámbito de la salud no unimos de que cuando hablamos de suicidio estamos hablando de una depresión de base. Bueno, de esto vamos a tener mucho para conversar. Bien, paso. Términos generales. Hice esta pequeña presentación, ¿por qué? Porque el trabajo lo utiliza, no es para ahondar, es simplemente para que ustedes sepan, si a alguien le interesa, que pueden ir al trabajo y ahondar sobre estos tópicos que están escritos y están desarrollados, los antecedentes históricos del estudio de la patología. Acá puntualmente tomo un estudio muy actual del 2020 de 2 griegos que retoman la vieja o el primer modelo hipocrático de la teoría de los humores y lo retoman al día de hoy y le encuentran una correlación que dicen que finalmente se encontraba en el esófago, y dicen, bueno, pero nuestros pacientes depresivos generalmente dicen que tienen alguna dificultad gastrointestinal, y así lo usan. Nada, en realidad es como para entrar en calor en el tema, que está muy bien. El segundo punto, y no menor, pero esto sí sería para un capítulo mucho más grande, es que cuando hablamos de depresión, hoy en día estamos hablando de una enfermedad que tiene una base neuronal, tiene una neurobiología específica, supone interacciones de sistemas
y muchos le llaman una de las enfermedades del cerebro más importantes. Las personas que están transitando por una depresión, por una enfermedad depresiva, no están, por supuesto, y no este es el ámbito hablando de una tristeza, tienen una sintomatología clara que supone una intervención específica, y tenemos que estar muy claros frente a qué tipo de depresión estamos hablando, en torno de que si es leve, si es moderada, si es severa, para poderle dar la mejor contención posible. Y acá en este punto, seguidamente hablamos de las clasificaciones. Acá les voy a pedir un poco de comprensión. Sé que a no todos nos gusta mucho irnos a los manuales, pero lo cierto es que cuando hablamos de investigaciones y cuando hablamos de ensayar nuevas prácticas, tenemos que ordenarnos. Los manuales, por lo menos los que están consensuados, son los dos, los que se utilizan en los servicios de salud, que es el manual, es la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, el famoso CIE-10, que ya en realidad está el CIE-11 en línea, que lo pueden chequear, está en línea, tienen allí toda la sintomatología, está muy bien hecho, ya está publicado. Por supuesto, todavía para los ensayos que yo trabajé se tomó el CIE-10 para poder hacer las clasificaciones pertinentes. También en mi trabajo van a poder encontrar las clasificaciones que hacen a la investigación en sí. Y el otro manual, por supuesto, es el manual, el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la APA, ¿verdad? Por supuesto, para marcar los diagnósticos diferenciales entre tristeza y duelo, y acá hay un capítulo muy especial que tenemos que empezar a tener los psicólogos, quizás en nuestra profesión, muy claro si estamos frente a episodios o a pacientes que están viviendo una remisión de sus síntomas o están teniendo una recurrencia de su trastorno. ¿Por qué? Porque es muy probable, según dice la evidencia, es que si una persona transita por uno o más episodios, la posibilidad de cronificación de la enfermedad aumenta. Todas estas investigaciones son mucho más amplias, son muy interesantes y cada una de ellas merece un capítulo en sí mismo. Mi intención acá es simplemente nombrarlas a modo de que quede por lo menos escrito. Bien, esto como para redondear, cuando hablamos de depresión, hablamos de personas que tienen síntomas depresivas, es decir, nos encontramos con personas que tienen algunos síntomas, que sí, pues pueden sentir alguna tristeza, o pueden sentir síntomas puntualmente que se engloban dentro de lo que es la patología depresiva. Podemos tener personas que ya presentan el síndrome, que presentan otro tipo de gravedad, o también podemos tener personas con enfermedad. ¿Cuál es la expresión clínica? Por supuesto, a todos es el eje nuclear la tristeza vital, que Freud le decía delirio de insignificancia, ¿no? Y se expresa fundamentalmente en este desazón, en un estado del ánimo. Por eso el trastorno depresivo en cualquiera de los manuales se nuclea dentro de los trastornos del estado del ánimo. Se funda principalmente por un estado del ánimo disminuido al menos, por tristeza. La cognición se encuentra absolutamente también afectada, la capacidad de memorización, la capacidad de atención. Estos pacientes en ese momento no pueden llevar a cabo procesos cognitivos de manera correcta, motivo por el cual muchos de los que están transitando depresiones suelen certificarse, ¿verdad? Porque no pueden llevar a cabo su trabajo, o no pueden llevar a cabo lo que habitualmente le hacían porque no pueden comenzar y terminar la tarea. Conductuales, esta fatiga, la fatiga muy conocida, estoy cansada, no me puedo levantar,
y me duele. Bien, todo eso tiene un correlato, que lo decíamos antes, ¿no? Los correlatos neuronales que hay que irlos a buscar. Y fundamentalmente, y estos son los primeros síntomas que aparecen, los trastornos en los ritmos biológicos, ¿no? Y los trastornos en las conductas basales más importantes en torno al el primero que aparece, que es el trastorno del sueño, ¿verdad? El sueño se ve afectado, y cuando el sueño se afecta generalmente otras áreas del funcionamiento, puede ser o porque no conciliar el sueño, o por despertares, trastornos de la alimentación y trastornos sexuales. Y luego los trastornos somáticos, esto es que la depresión muchas veces encuentra unas vías de escape, fundamentalmente desde el lado de los dolores estomacales, desde el lado de cefaleas, y por allá nuestros pacientes lo que hacen es, se agarran muchas veces de estos dolores, que son más de índole somático, y allá van a ver gastroenterólogos y neurólogos buscando una explicación, o ni que hablar cuando aparecen trastornos en la piel, ¿verdad? Pero bueno, en definitiva, la CIE-10 lo caracteriza especialmente como un decaimiento del ánimo del paciente, reducción de su energía, presencia de trastornos del sueño y la alimentación fundamentalmente. Acá es muy importante, y es muy importante porque para los ensayos sí, no es lo mismo hablar de un tipo leve, o un tipo moderado, o un tipo grave, porque la intervención no va a ser lo mismo en la leve, en la moderada y en la grave. Y bueno, que puede ser, esto ya es para meternos más, ¿por qué se produce la depresión? Si es por una situación, por un terreno fértil en nuestra personalidad que lo habilita, o bien porque estamos dando respuesta a ciertas situaciones estresantes del entorno. Seguidamente lo que podemos encontrar es un bosquejo muy grande de los modelos psicológicos que aportaron a la comprensión del trastorno, dentro de los psicodinámicos, desde Freud, con Duelo y Melancolía, Klein, Blechmar, Gabbard, básicamente sus abordajes de las terapias focales a las terapias de larga duración, luego los modelos cognitivos conductuales, que también podríamos hablar muchísimo de todo esto, pero no es el punto, pero sí me interesa que quede hablado, los aportes de Beck, de Seligman, bueno, como las terapias cognitivas conductuales de la depresión fueron los que en los últimos tiempos han mostrado mayores evidencias, porque pueden mostrar la evidencia en relación a ciertas mejorías puntuales en los casos de las depresiones leves. Y luego, esto es bien interesante, cómo los modelos cognitivos conductuales se fueron hablando a sí mismos. Pero bueno, el esquema de Jung, todo lo que vino atrás de la psicología positiva, que en realidad lo que hizo fue, bueno, está bien con los déficits que tiene esa persona, pero vayamos a poner todo el trabajo en los aspectos positivos, y cómo podemos fomentar conductas que sean del estilo positivas. Y lo que vino después, y es lo que más está teniendo hoy mucho énfasis, con lo que es la terapia cognitiva de la depresión basada en la conciencia plena, llamada mindfulness. Pero lo que queremos traer, y esto es lo que viene en definitiva, es el aporte de la psicología. ¿Por qué? Porque este trabajo, y acá es de vuelta, no se enmarca en lo que pasa en la consulta, es decir, no se están marcando tanto en lo que pasa cuando el usuario está dentro, bueno, yo le digo usuario, cuando tenemos al paciente en nuestro consultorio, sino de qué es lo que pasa cuando tenemos al usuario pidiendo ayuda en un servicio de salud, que son aspectos bien distintos, y es algo que es lo que quiero remarcar bien, que depende de las audiencias si es más fácil de comprender o no. Acá el foco de esta investigación y de la problemática es qué hacemos con pacientes que no saben que tienen este trastorno, que en realidad les duele mucho la cabeza,
que en realidad les duele mucho la barriga, por decirlo en sus términos, o que están cansados y no saben qué, y que por favor les hagan un análisis, y van a consultar, si llegan, porque también eso, a un servicio de salud. Y acá en este punto, bueno, traer a la telepsicología a la práctica clínica. La telepsicología obviamente nos impactó, venimos de 2 años de pandemia que nos impactó enormemente, entonces todo aquello que se venía pensando que podía funcionar, hace 2 años atrás nos golpeteó la cara y dijo, ya está, si te parecía si sí o si no, esto del teléfono y de hacer chat es una realidad. Impactó de muchas maneras, pero lo que yo quiero decir es, por un momento intentar dejar estos 2 años de pandemia de lado, porque mis investigaciones son anteriores. Entonces es como algunos países ya estaban pensando en de qué manera poder incorporar a la telepsicología, a la práctica clínica, dentro de los servicios de salud. ¿Sí? ¿Esto se comprende? Como somos poquitos podemos intercambiar, si no entendemos. Si hay algo que no se entienda, me para. Bien, entonces en ese sentido, bueno, la telepsicología, por las dudas, la defino, es la ciencia que pone a disposición de la ciencia de la salud prácticas para acceder, para mejorar, en realidad para acercar la salud a los pacientes, ¿sí? Se buscan que sean también de calidad. Ese es el punto y eso es lo que lo diferencia quizás de una app que podemos encontrar en Google Store. Acá sí tenemos que ser muy claros que cuando hablamos de telepsicología o como cuando hablamos de telemedicina, no es lo mismo eso que hablar de una aplicación que podemos encontrar libremente en nuestros celulares, que obviamente eso todo el mundo accede. Hola. Ricardo, si te podés silenciar. Bueno, gracias. Muy bien. Sino que cuando hablamos de telepsicología en realidad estamos hablando de sistemas un poquito más robustos, con ciertos sistemas de seguridad, fundamentalmente por los datos, ¿sí? Por los datos que se manejan. Lo mismo pasa con la telemedicina, que son familia. Y en este sentido, previo a la pandemia, y acá sí viene como una introducción, Europa en el año 2017 empezó a conversar, así como nosotros estamos conversando. Profesionales empezaron a juntar y empezaron a conversar y empezaron a decir, bien, de qué manera esto ya es una realidad, sin saber que venía la pandemia un ratito después, esto ya es una realidad, así que empecemos ya a pensar de qué manera la podemos probar. Y generaron un grupo en la órbita de la Unión Europea, asignaron importantes recursos y generaron un ensayo clínico. En ese momento lo que ellos dijeron es, bueno, lo que tenemos evidencia es sobre terapia cognitiva conductual, hagamos lo siguiente, hagamos un programa en línea por internet y pongámoslo a prueba y comparémoslo, comparemos la rentabilidad es, comparemos los resultados clínicos, pero la rentabilidad, es decir, cuán bien me va con los usuarios y a cuánto más accedo y cuánto más rentable me puede ser. Entonces, bueno, y lo pusieron a prueba. Fue un proyecto que se realizó en Inglaterra, en Alemania, en Dinamarca, en Portugal, en Holanda, en 7 países, bueno, en todos los que están acá, de mucha escala. Los resultados, vamos a ver unos en los resultados finales. El eje que me importa dejar es cómo algunos países, en realidad muchos de los países, vienen pensando de qué manera tienen que ir probando efectividad de nuevos tratamientos que sean más accesibles para toda la población. Como no a todos les pueden dar
bueno, no vamos a hablar de los programas de salud mental, entre tanto se va ampliando y universalizando la canasta de prestaciones de salud mental, ¿qué acciones o qué prestaciones les podemos dar a nuestra población que sean más accesibles? Entonces, les quiero mostrar un video que en general lo he puesto a prueba y tengo problemas, ustedes me van a decir si se escucha o no. Fíjate de cuando pones compartir pantalla, poné que vas a compartir el audio. Esa hora tú me la decís cómo es que hago. Sí. Dame un segundito. Ya, está acá. ¿Dónde me decís que ponga compartir el audio? Cuando tú pones que vas a compartir algo, ¿tá? Vas a ver que dice que te da la opción para marcar abajo que puedas compartir el audio. Okay. Bueno, dame un segundito y ya lo probamos. Sí. Todavía no empecé. ¿Están escuchando? La utilización ¿Escuchan? Sí, se Internet escucha. para aplicar tratamientos psicológicos tiene una corta historia, pero un rápido desarrollo. Empezó a principios del siglo XXI con un primer estudio de salud que planteaba la posibilidad de combinar tratamientos psicológicos de eficacia demostrada con recursos audiovisuales como vídeos, audios, viñetas, textos, etc. Y además impartirlos a través de Internet. Desde entonces, el uso de Internet como canal de intervención para los tratamientos psicológicos ha ido en aumento. Una ventaja importante de este formato de tratamiento es que la persona elige el lugar y se lo aplica a su propio ritmo y en el horario que prefiera. Estos tratamientos utilizan buenos instrumentos psicológicos para evaluar los avances, los estancamientos o los retrocesos de la persona a lo largo del tratamiento. Además, la persona sabe que detrás de este tipo de programas hay clínicos expertos con los que se puede comunicar siempre que lo necesite. Es importante destacar que se dispensan siempre utilizando sistemas de comunicación seguros, protegiendo el derecho de la persona a la intimidad. Durante estos últimos años se han realizado muchas investigaciones que demuestran que los tratamientos psicológicos aplicados por Internet son tan eficaces como la psicoterapia tradicional cara a cara para distintos trastornos emocionales como la depresión y los trastornos de ansiedad. Además, los resultados indican que estas mejorías se mantienen a largo plazo. Existen ya estudios con seguimiento a los 5 años. El objetivo inicial era trabajar para lograr que los tratamientos psicológicos eficaces pudieran llegar a todos los que los necesitaran, a un coste asumible por la sociedad, pero sin sacrificar ni un ápice su eficacia. Este objetivo está cumpliéndose. Ahora, la tarea fundamental es lograr que este nuevo formato de ayuda psicológica se integre en los sistemas de salud tradicionales, además de continuar investigando para determinar el mejor modo de llevarla a cabo. En cualquier caso, la revolución ya está en marcha y en un futuro próximo podremos ver realizado el sueño de proporcionar tratamientos adecuados a todas las personas que tengan problemas psicológicos. Bueno. Vuelvo entonces. Esto ¡Ay! es $7,000. $7,000 es lo que gana un... ¿Están escuchando? Porque... Sí. Si habla Esperen un inglés. segundito. Vas a tomar este dinero. No voy a tomar ese dinero, le voy a decir. Ahí está. Bueno, vamos a compartir de vuelta la pantalla. ¿Dónde me quedé? ¿Se está compartiendo o no? Tengo que volverla a poner, ¿no? Tenés que volver a... Sí, porque estabas compartiendo la otra pantalla. Ya la pongo. La otra pantalla. Dale. Bueno, a ver. Ahora sí, ¿no?
Ahora sí. Bien. Bien. A ver, de vuelta, la intención de mostrarle este video, que es del año, bueno, esto fue el final, es esto, contar preocupaciones. Y yo me voy a quedar algunas cosas que dice el propio texto, como por ejemplo, se probó que los abordajes probados en estos ensayos clínicos fueron tan eficaces como las terapias. Bueno, en realidad, lo vamos a ver en los resultados, no es tan así. No es tan así, pero tampoco demostraron ser menor, o sea, tener menos, tener menos incidencia. De todas maneras, lo importante siempre es dar estos primeros pasos, o empezar a pensar distinto, y que es por ahí por donde viene la intención. Entonces me quedo con este final del video que hablaba de esta revolución. Lo cierto es que sí, estamos en un nuevo paradigma, y tenemos que ver de qué manera incorporamos todo el bagaje histórico a la realidad, sobre todo siempre y cuando llevando esta idea fundamental, que es, bueno, universalizar los servicios, ¿verdad? Bien. Pero ¿qué es lo que nos pasa con nuestros pacientes que tienen trastornos mentales o trastornos depresivos? Los problemas, o el problema fundamental que se está planteando en la academia, no es en tanto en sí sobre los abordajes. Los abordajes se puede entender en sí que la mayoría son eficaces. Podemos tener diferencias, podemos tener matices, pero en general son eficaces. Así sean los dos grupos, tanto en el grupo de las terapias farmacológicas, que son tan necesarias fundamentalmente en los trastornos depresivos graves. Sin ellas es casi imposible pensar en las terapias. Muchos capaz que me lo podrían discutir, pero bueno, la evidencia está marcando que no. Como las terapias cara a cara, las terapias psicológicas también son efectivas. El punto acá, el punto que no se logra resolver son las recidivas, es decir, pacientes que logran durante un año sostener y mejorar, es probable que al año, frente a un nuevo evento, vuelvan a tener esta recidiva. Entonces, esto nos pone frente a una situación, o frente a un escenario que ya la Organización Mundial de la Salud lo viene planteando, y ya para muchos es una realidad, que en sí estamos frente a una enfermedad de tipo crónica. Y cuando hablamos de una enfermedad crónica, hablamos de una etiología particular, de un curso de enfermedad, y de un tipo de tratamiento específico, y sobre todo de controles, y sobre todo que el paciente requiere estar informado de cuál es su padecimiento. Entonces, en esta línea de pensando los trastornos depresivos como una enfermedad crónica, pero que la mayoría de los pacientes que la padecen no logran acceder a servicios de salud, lo que sí la evidencia marca es que los servicios mejores para recibirlos y captarlos, específicamente para captarlos, son los servicios de atención primaria en salud. ¿Por qué? Justamente por su propia definición, que tampoco es para hablar ahora, aunque si después en los comentarios podemos hablar mucho sobre o abordaje OPS o servicios de atención primaria en salud, en cualquiera de sus diferencias, que son distintas, pero que tienen puntos en común. Bueno, acá lo que dice básicamente es que los pacientes no son diagnosticados de manera oportuna, muchas veces que los servicios no cuentan con los recursos humanos adecuadamente capacitados, es decir, capaz que en nuestros servicios de atención primaria, quienes los reciben no siempre cuentan con la capacitación para poderle dar un flujo de tratamiento
lo mejor posible, pero sobre todo no llegan a los servicios de salud nuestra población por el estigma, y sobre estigma social de las enfermedades, trastornos mentales también tenemos bibliotecas enteras para hablar, pero esto pesa y pesa mucho, y en este punto de estigma social la APS nos es fundamental, y ahora les voy a contar qué es lo que dice la bibliografía, que es bien interesante. Y el otro punto que es fundamental para pensar sobre políticas es que en realidad los trastornos depresivos están suponiendo un esfuerzo económico por parte de los sistemas sanitarios bastante importante. Por un lado se dan los gastos, los costos que tiene la propia atención a la salud mental, las horas de los profesionales, los medicamentos, las internaciones en los casos graves, sobre todo cuando hablamos de horas profesionales, porque es muy difícil que una persona con un trastorno depresivo llegue a una consulta con un médico de referencia, en este caso, si habláramos de APS, siempre vamos a estar pensando en el mundo de APS y no en consultas de consultorio especializado. Casi es muy difícil que un paciente llegue y se siente y diga, vengo por una depresión. Muchos sí, pero la mayoría es que no, entonces pasan un buen rato y pasan por bastantes otras consultas con especialistas antes de llegar a una consulta con un equipo de salud mental. Y los otros costos indirectos que están vinculados a la enfermedad fundamentalmente, y hoy se mide a propósito de las certificaciones médicas, ¿verdad? Esto que llamamos discapacidad, cuando la calidad de vida del sujeto se ve absolutamente disminuida y no pueden llevar a cabo las acciones normales, cuidar de una casa, una madre que pueda llevar un maternaje con calidad, lo mismo los padres, poder ir a trabajo y cumplir con las tareas, poder realizar ejercicio físico, todos puntos que hacen a la calidad de vida del sujeto, que cuando está sin tratamiento no los puede llevar a cabo. Y en este caso, bueno, acá está el punto, ¿no? El desafío de los sistemas de salud de poder incorporar tratamientos que sean los más efectivos, que sean los más accesibles a la comunidad. Y acá yo rescato entre las miles de varios justificativos, y muchos de los justificativos, algo que nos es muy familiar. Más allá que los centros de atención primaria son los lugares por excelencia para tener este contacto con los pacientes, para hacer la continuidad, para hacer promoción de su salud, pero sobre todo para hacer psicoeducación, para conversar sobre la enfermedad, para tener ese vínculo con ese médico de familia, con ese equipo de salud de manera más cercana. Los ensayos, los estudios lo que nos dicen es que además, no es lo mismo para un paciente con un trastorno mental decir, voy a ir al médico, a mi médico, voy a ir acá al centro de salud, y en realidad va a tener una consulta psicológica, que el decir, me voy al psicólogo, o me voy a la consulta terapéutica, porque ahí se juega el tema del estigma. Y los ensayos nos dicen, en realidad este es un juego que es un juego de palabras, pero que es muy importante, pesa mucho al momento de que el paciente vuelva a la consulta, vaya a la consulta, no tenga miedo de ir a la consulta, o no tenga miedo de contarle a su familia que va a ir a una consulta, porque en realidad está diciendo, voy a ir al médico. Voy a ir al médico. Cuando vaya al médico, el médico, la idea es que se pueda tratar ese trastorno, un trastorno mental, pero que la parte del estigma se pueda jugar como por otro lado. Y esto, sin lugar a dudas, va a impactar en la adherencia al tratamiento, ¿verdad? En esta confianza que puede hacer con el profesional y con el tratamiento que sea convocado. ¿Cómo hacen actualmente muchos de los países para llevar adelante la atención antes de que llegue un equipo especializado? Bueno, se basan en guías. Yo no sé si ustedes conocen, a nivel de la región, Chile tiene una vasta experiencia, más de 20 años trabajando, estudiando, investigando sobre el trastorno depresivo, sobre los tratamientos y sobre su efectividad,
y cuentan con guías clínicas de atención. Ustedes saben que las guías clínicas de atención es, como allí lo dice, es un conjunto de recomendaciones que están basadas en revisiones, en evidencia clínica, que se ponen a disposición de los profesionales de la salud o de los usuarios, ¿por qué no?, para guiar el tratamiento. Es muy útil, es útil para la comunidad global o para los equipos en general de lo que es atención en salud. Acá puse el caso de Chile, acá puse el caso, Chile incluso en el 2017 sacó una nueva que tiene actualización en psicoterapia, también lo tiene Perú, también lo tiene Colombia, Brasil también las tiene. Acá yo les puse simplemente un listado de aquellas que me parecen las más interesantes, y en general, a ver, todas tocan casi los mismos puntos, los puntos de cómo hacer los diagnósticos, de cómo hacer la detección, pero todas también se basan en alguna otra, y en general todas se basan en las guías NICE. No sé si todos, y acá sí me gustaría que me contesten si sí o si no, están al tanto de lo que es el NICE. No, yo la verdad no tengo idea. Bien. No, el NICE es un instituto, a ver, las guías clínicas, cuando un país elabora una guía clínica, en realidad lo que hace es convocar a los profesionales en la materia, a los profesionales o a sociedades o a las comunidades que estudian y están interiorizadas en cierta materia, y se ponen a leer, a recabar evidencia y a escribir líneas en el caso de las guías clínicas, que se ponen a escribir cómo atender a ciertos pacientes. De vuelta, no es con el fin de ir haciendo un clic, simplemente es en términos de dar recomendaciones, ¿verdad? De recomendar. Después, cada uno en su centro de salud, con la realidad que tiene, la puede bajar de la mejor manera. En general, en lo que pasa acá, hasta en el Ministerio de Salud Pública, que existen algunas clínicas, algunas guías de atención, hay guías de clínicas de atención, creo que para suicidio, si no me equivoco, pero de salud mental hay dos, si entramos a la página del Ministerio las podemos ver, y hay algunas otras que tienen que ver con la lucha para dejar el tabaco, pero en el caso, por ejemplo, de otros países, en realidad estos organismos funcionan de manera independiente a lo que son organismos que son estatales, pero que no están adentro del gobierno, funcionan con autonomía, de manera de tener la mayor capacidad de autonomía científica para hacer propuestas. Toman las evidencias que hay en el mundo y así se ponen a escribir. El NICE puntualmente, sí, yo el NICE en inglés es el Instituto de Excelencia, Instituto de Salud y Excelencia del Reino Unido, y lo que hace es esto, ¿no? Es recopilar la mayor cantidad de información empírica, con evidencia, y con grandes pautas y metodología, las junta y las pone a disposición en línea, cualquiera puede entrar, las pone a disposición de la población, de los servicios de salud, de los decisores de salud, para que, como recomendación, se puedan tomar las mejores, o para que lo puedan utilizar para tomar decisiones a propósito de los servicios. En lo que tiene que ver con depresión, el NICE tiene unas cuantas, pero en sí tiene dos que me parecieron las más importantes de presentar. Hay una guía, que es la guía de problemas comunes, identificación y tratamiento de los problemas mentales comunes en servicios de primer nivel. Y esta guía lo que hace
yo les dejo el link. Esta guía lo que hace, o el objetivo que tiene, lo que les dice a los servicios de salud es, tú como servicio de atención primaria, el objetivo fundamental no es la cura ni el tratamiento en sí, sino que es la detección. Entonces, esto es el primer punto, es encuadrar. ¿Qué es lo que a ti como servicio te voy a pedir? Yo necesito que me lo identifiques. Que me lo identifiques en relación con ciertos instrumentos a qué tipo de patología, qué tipo de severidad, y el punto 2, garantizar la coordinación hacia los otros servicios. ¿En qué lugar, por ejemplo, en el caso de primer nivel, hasta qué punto los servicios de primer nivel pueden realizar tratamiento, hasta qué punto el servicio de primer nivel frente a un paciente que presenta un tipo de patología más compleja, requiere de la coordinación de un equipo de segundo nivel, por ejemplo, bien, garantizar que esa coordinación se dé. Y el tercer punto, que no me parece, quizás suena muy así, para mí es fundamental, es asegurar que el adulto, que el paciente tenga la mejor experiencia de la atención. ¿Por qué? Esto es fundamental, y quien trabaja en servicios de salud sabe, cuando un paciente va a un servicio de salud, y más si está transitando un estado depresivo, y el de la puerta ya no le abre la puerta, ese paciente se nos puede dar vuelta y se va. Entonces, la experiencia del paciente en el servicio de salud nos es fundamental. Y la otra guía es la guía específica, que es la guía de depresión en adultos, que es para el reconocimiento y el tratamiento, que en realidad lo que les quiero destacar de la guía es que ellos lo que presentan, lo que ellos hacen es presentar de vuelta, no hacen una exposición de qué tratamiento o bajo qué enfoque psicológico van a hacer el tratamiento. Lo que hacen es, te presentan un estado de situación y proponen un modelo. El modelo que ellos proponen, es Step Care, es el modelo de atención escalonado. Lo que ellos proponen es ir escalonando la atención según la necesidad y de la patología. Y que luego también se los voy a mostrar. Y esto solamente se los digo rápido. Si hay algo que es interesante de estas guías NICE, para que ustedes lo vean como bien más a fondo, lo que la guía NICE le dice al médico, porque en realidad le está hablando a un médico. Cuando digo médico es al médico que, cuando uno habla de servicio de atención primaria en general en las NICE, y se habla de los médicos de cabecera, se espera que sea el médico de cabecera, lo que les pide al médico es que esté alerta. Y en el caso de que el médico sospeche que está frente a un paciente que vino por hacerse controles de rutina, pero que el médico, en su condición de médico, sostiene una sospecha o ve una sospecha que está frente a un paciente que puede estar transitando algún tipo de trastorno, le haga alguna serie de preguntas. Una serie de preguntas como, por ejemplo, y se las escribe, usted pregúntele, en el último mes, acá está mal, les digo que si leen está mal, hay algo mal de la traducción. ¿Se ha sentido sin esperanza? Durante el último mes, ¿le ha molestado? No, ¿ha sentido poco interés o poco placer en hacer las cosas? Es decir, la guía NICE va a ese nivel de detalle a irle diciendo, para decirle al médico qué tipo de preguntas tiene que hacer, pero sobre todo a darle recomendaciones y que pueda valorar la situación de la salud mental del paciente, más allá de lo que el paciente dice cuando está en consulta. Bien, esto es escalón 3, 4, que no lo voy a leer. Y lo otro que también les quería contar del NICE, el NICE tiene una propuesta de acá en adelante que es, tiene entre sus objetivos que las terapias psicológicas sean de cada vez más acceso a su población, y para eso tiene un programa establecido. Inglaterra tiene, si bien parece que es muy lejos, pero el Servicio de Salud de Inglaterra tiene algo similar a nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, y en ese sentido se piensa desde ahí, impartiendo políticas que puedan bajar directamente a los servicios. Bien, en cuanto a Uruguay, y acá termino, en cuanto a Uruguay, bueno,
sabemos que tenemos una ley reciente, tuvimos un plan, el primer Plan Nacional de Salud Mental, que es del 2011, que por primera vez nos propuso una serie de prestaciones que los prestadores de salud estuvieron obligados a dar. Se volvió a rever el plan, y bueno, y allí, entre los puntos, por allí aparece que para abordar el riesgo, la tasa de suicidios, que en nuestro país va aumentando año a año, y eso sí, hay evidencia, se pone como objetivo entonces, bueno, la necesidad de mejorar la detección y el tratamiento de la depresión. Bien, hasta acá es la primera parte, no sé en qué hora estamos. Bien, te iba a decir, sí, Estefanía, que para dar lugar a que pueda comentar Cristina Larrobla y poder después dejar una parte para un intercambio, por acá estaría. No sé si te queda algo más específicamente. Digo, pensando la hora. Sí, simplemente, capaz que me voy a plantearles algunas conclusiones finales. Dale, así después ¿sí? Cristina puede... Que yo ya las fui nombrando, entonces los vamos a ir haciendo medio rápido en ese sentido, ¿tá? Pues yo ya las fui adelantando. Bien. Bien, la revisión sistemática fue, ustedes saben, la revisión sistemática es ir a ver, la evidencia es ir a estudiar, en realidad eso es un método de investigación para que otros que vengan atrás y quieran realizar la misma investigación, hagan la misma metodología y que lo hagan. Yo lo que le fui a preguntar a los textos es, fui a buscar ensayos clínicos, es lo que les venía contando. Les fui a preguntar a los ensayos clínicos que me contaran. Lo primero, fui a buscar cuáles son las preocupaciones en el marco de la salud mental, cuáles son los profesionales que están involucrados, es decir, no solamente los profesionales de salud mental, sino también a qué otros profesionales se involucran cuando hablamos de tratamientos de enfermedades mentales y específicamente de la depresión. El tercero, fundamental, cuáles son las medidas de detección de depresión que se están utilizando en APS. Y cómo están siendo los abordajes que incorporan las tecnologías. Aquí tengo la metodología para el que lo quiera ver, fue en el periodo del 2016 al 2021, los textos que se recabaron, fueron 61 en total, pero los estudios finales fueron 8, esto no se los voy a explicar, y acá se los muestro como distribuidos, en qué países y cómo están localizados. Les quiero contar que estos son, Estados Unidos viene marcando, cada uno de estos ensayos clínicos, es decir, son pruebas que se están haciendo en los servicios de salud, abordajes nuevos que se están probando en los servicios de salud, son todas de gran escala, no estamos hablando de pruebas en un centro de salud con 200 pacientes, son pruebas de 25.000 pacientes, son grandes estudios y muchos de ellos son el sistema de salud, el gobierno, la academia y además, por ejemplo, como es en el caso de Brasil, están conectadas con las otras universidades, en este caso de Europa. Es decir, se están comunicando cuáles son los resultados que tienen de un lado con los resultados del otro, para ir aprendiendo sobre los que ya fueron estudiando. Acá tienen los objetivos de cada uno de los ensayos. Básicamente fueron a estudiar efectividad de la terapia cognitiva conductual con Internet. Esto es las prácticas basadas en evidencia, utilizando Internet, esto es Estados Unidos, es muy interesante, y estos dos programas son los que más me interesa nombrar, que tienen que ver en América del Sur, y la problemática, el ojo de quienes hicieron estos programas estuvo puesto en el problema que tienen en relación a los recursos humanos especializados en salud mental en zonas que no son rurales. Entonces fueron a probar en zonas rurales programas que favorezcan el acceso a la atención donde no hay servicios de atención de cercanía. ¿Sí? Este es el caso, el que les pongo y el que yo desarrollo, es el programa de atención colaborativa remota que se probó en Chile, en una zona
bastante árida, por eso les puse la foto, y lo que ellos dijeron es, bien, tengo que preparar a mis equipos de atención primaria que están allí atendiendo, que son de pequeño aporte, en este caso médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales, los tengo que capacitar, y voy a dejar a un equipo especializado en los hospitales, en este caso lo que sería el Hospital de Clínicas, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y allí voy a dejar a los equipos especializados, obviamente en un ensayo controlado, ¿verdad? Y se estuvieron comunicando con la captación de los pacientes y iban siendo supervisados, es decir, el equipo de salud iba siendo supervisado por el equipo de salud mental en Chile. La comunicación que se daba era a través de la historia clínica, y acá les quería mencionar esto, ¿no? Uruguay en ese sentido está muy a la vanguardia en relación a lo que es el uso de la historia clínica, y cómo a veces no valoramos o no somos conscientes. No en todo el mundo se tiene los elementos a disposición como los tenemos ahora. Uruguay cuenta con una historia clínica electrónica nacional, y eso de verdad para la atención de la salud que sea integral es fundamental. Bien, acá les cuento simplemente cómo tuvieron las capacitaciones, cuáles fueron las medidas que utilizaron para poder hacer la detección de nuestros pacientes y poder medir en qué nivel de severidad estaba esa depresión. En este caso utilizaron el MINI, que es una entrevista neuropsiquiátrica internacional muy ampliamente conocida dentro de los servicios de salud. Estos son los tipos de intervenciones que se realizaron según el tipo de depresión. Y lo interesante es que también se dispuso de un call center ubicado en Chile, que eran parteras, en realidad no importa, era otro perfil ocupacional que se ocupaba de llamar a los pacientes para ver cómo iba haciendo ese tratamiento. Y esto también es fundamental. ¿Por qué? Porque de esa manera iban controlando dos cosas. Por un lado, cómo el paciente iba siguiendo el tratamiento, pero también si iban de esa manera controlando de qué manera el equipo de salud iba siguiendo la guía clínica, que ellos sí utilizan guía clínica, iban utilizando de la mejor manera la guía clínica. Estos fueron los cuestionarios que sí me interesa mencionarlo, porque de vuelta, pues estamos en un mundo que cada vez más pide evidencia, y en este caso utilizaron el cuestionario simplificado de adherencia a la medicación, el cuestionario de la salud, también muy utilizado en el mundo de la depresión. El inventario de depresión de Beck se utiliza en casi todos los servicios de salud, y uno muy específico de satisfacción del usuario. En este ensayo particularmente, y les voy a decir en los 8, ninguno pudo demostrar, y esto sí es importante, que las pruebas, es decir, que las nuevas pruebas de abordaje tuvieran mejores resultados que los abordajes conocidos, los famosos cara a cara, o así les llaman, los cara a cara, pero tampoco inferiores. Entonces todos los investigadores, es muy fuerte ver tanta inversión, tanto trabajo, tanto protocolo, y resultados que dicen, bien, los resultados que me están dando no están siendo los esperados. A pesar de eso, no son inferiores, es decir, estoy empatando, tengo que seguir trabajando, y tengo que seguir trabajando por alguna línea. Alguno que después podemos seguir hablando para no gastar el tiempo. Finalmente, solamente para terminar. El trastorno depresivo, para todas las investigaciones que vimos, es tomado como una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica que tiene su curso y tiene su tratamiento y necesita de los controles. Por eso la intervención de APS para el trastorno depresivo es, para estos estudios, una necesidad. Que las depresiones leves y las moderadas, por supuesto, pueden ser atendidos en servicios de APS, mientras que las graves rápidamente tienen que ser derivadas a los servicios especializados. En cuanto a lo novedoso, de vuelta, y acá me voy a lo que les mencionaba la NICE, también los 8 estudios mencionan que el modelo de atención escalonada y colaborativa entre las partes es el que se perfila dentro de los servicios de salud como el más
el que mejores resultados va a tener. Y acá, como otra de las cosas novedosas, y esto lo hace Brett Schneider, pero la NICE ya tiene una guía para seguir esta recomendación. Ellos hablan de la toma de decisiones conjunta, que todos los tratamientos tienen que tener y deben de contar con la participación del paciente. Si el paciente no conoce su tratamiento y no toma la decisión de su tratamiento en conjunto con el médico, entonces ahí se pone en riesgo la adherencia al tratamiento. También contar con protocolos estandarizados, con diagnósticos certeros, con diagnósticos ajustados, y que fundamentalmente puedan determinar el grado de severidad de la patología. Y de vuelta, en el 22, los resultados de la incorporación de las TICs en los tratamientos son factibles y aceptables, pero no son superiores. Las limitaciones del... Sí. Bueno, sí. Así, ¿ya estás cerrando con esto? Ya estoy cerrando, sí. Bien. Y que en Uruguay no se encontraron avances, y ese fue el mayor limitante de la investigación. Bien, Estefanía, muchas gracias por esta presentación. En realidad un trabajo bastante interesante y de meses, ¿no? O años, te diría, con toda ¿no? En este recorrido de toda la literatura, digamos, en este tema. Bien, Cristina. Bueno, primero que nada, un placer, Estefanía, conocerte, haberte escuchado, a la Sociedad de Psicología Médica por haberme convocado, invitado a este intercambio, ¿no? Que es así como, por lo menos yo lo tomé. De repente me hubiera gustado más haber tenido acceso a tu trabajo completo, ¿no? Y no solo a la presentación, porque te explayaste mucho más o presentaste muchos más elementos de la presentación que yo recibí, que no tenía todas estas diapositivas. Entonces a mí me fueron surgiendo un montón de preguntas que obviamente hoy tú fuiste como ya hablando sobre ellas, ¿no? Lo primero a destacar es que tu trabajo es un trabajo muy importante, con una metodología que no siempre se elige. Las revisiones bibliográficas en general resultan como trabajos tediosos, ¿no? También lo son los trabajos clínicos, los ensayos clínicos, como tú decís. Y además nosotros encontramos a nivel nacional una dificultad importante al acceso a datos o a las historias clínicas, más con el cambio de modelo asistencial y la organización del Sistema Nacional Integrado de Salud, en donde la historia clínica pasa a ser del paciente y no de la institución sanitaria en la que se atiende, ¿no? Eso marca una limitante importante en cualquier trabajo que uno se plantee. Pero en general las revisiones teóricas son las menos elegidas porque son muy trabajo. Tienen como ese problema, ¿sí? A mí la primera pregunta, o mejor dicho, antes de empezar la pregunta, desde esto que acabo de decir, me parece que tu trabajo es muy pertinente. Elegiste un tema muy prevalente, no solo a nivel mundial, sino en nuestra población. Un tema que es difícil de abordar. Y yo acá empezaría como a agregar aristas a esta perspectiva que tú muy bien planteaste, ¿no? La depresión es un problema, es una enfermedad grave, considerada grave, como tú lo dijiste. Las neurociencias están haciendo un aporte importantísimo en este momento, más con todo el avance
que tienen las investigaciones financiadas por la industria farmacéutica, ¿sí? Que eso le da un soporte importante, pero no podemos perder de vista que más allá de los problemas neurológicos que se presenten, también presenta determinantes familiares, medioambientales, psicológicos, que no podemos perder de vista. Y ahí abrimos o se abre una brecha importante entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Entonces, como primer cosa a tener en cuenta, ninguno de los investigadores o de quienes nos dedicamos a ese terreno, el de la investigación y de la investigación clínica en particular, elegimos un tema azarosamente. De alguna manera, consciente o inconscientemente, ¿sí? Tenemos objetivos un poco más a largo plazo de lo que creemos tener. Y las elecciones de los temas no son ingenuas tampoco, ¿sí? De alguna manera tú fuiste explicando desde qué lugares tú te sentiste motivada para elegir este tema, ¿sí? Tu experiencia profesional, tu inserción laboral, ¿no? Fuiste como delineando el recorrido que hiciste para llegar a la elección de este tema y cuáles fueron los fundamentos que te llevaron a elegirlo y decidir u optar por determinada metodología, ¿sí? Eso fuiste como muy clara en tu presentación, que a veces se pierde, ¿sí? En esto creo que es importante destacarlo. Y yo retomaría como en algunos mojones en los que tú te detuviste en la presentación. El primero, lo de las neurociencias, y por eso hago hincapié en este momento de también tener presente, ¿sí?, estos otros componentes que se encuentran en la base, ¿sí?, de este tipo de problemáticas de salud mental. Tú mencionaste de pronto en algún momento al pasar algo que es un tema que creo que tenemos que traerlo y ponerlo sobre la mesa por el peso que tiene y las repercusiones que adquiere en algunos de los motivos que tú planteaste de los problemas que se presentan con este tipo de pacientes, y que es la estigmatización. El componente sociocultural que tiñe a gran parte de las problemáticas de salud mental es muy fuerte. El estigma, ¿sí?, de ciertas enfermedades mentales, y eso tiene también, como tú decís, podemos abrir todo un capítulo vinculado a todas las reformas psiquiátricas que han dado a lo largo de la historia, a nivel internacional, a nivel latinoamericano, en la región y en nosotros, si hacemos una especie de cono y bajamos a Uruguay, ¿sí? Y los pacientes que sufren problemas de salud mental, sabemos que son estigmatizados y sus familias también sufren esa estigmatización y esa discriminación. Entonces es uno de los problemas más importantes en este sentido, porque no hay un reconocimiento social de esa enfermedad. Es algo, los síntomas vinculados a la depresión, en general, el paciente no solo no los conoce, sino que cuando tiene algún nivel de conocimiento los oculta. ¿Se entiende? Los oculta por este aspecto social y cultural del que estamos haciendo referencia, que creo que no es un factor menor a tener en cuenta en los abordajes. Y si damos un paso más, los profesionales de la salud, entre los cuales sin duda hay que incluir al personal médico, también padecemos de esos preconceptos. Pensemos, ¿sí?,
que nosotros cuando trabajamos en un consultorio dentro del sistema de salud, tanto público como privado o a nivel particular, nosotros también somos seres humanos que nos atraviesa la vida. De repente nos levantamos y discutimos con nuestra pareja y esa preocupación nos distrae la concentración cuando entramos en un consultorio y empezamos a atender. No estamos con la misma disposición. De repente tuvimos hace poco tiempo una pérdida y estamos transitando un duelo y también estamos deprimidos. Y nos resulta muy difícil permitirnos a nosotros mismos esa situación. En algún lugar funcionamos, si bien con esa disociación operativa tan necesaria para trabajar, ¿sí? También funcionamos con esa creencia o con ese ideal de que cuando nos ponemos la túnica, entramos al consultorio y cerramos la puerta, nuestra vida privada y nuestras preocupaciones personales quedan. Entonces, como otro elemento que se juega en este poder escuchar, ¿qué es lo que el otro me está diciendo? ¿Qué le pasa? ¿Sí? En esta problemática tan común y tan prevalente como es la depresión, yo preciso una disposición afectiva, ¿sí?, determinada, que no siempre la tengo. Entonces voy como sumando elementos que se empiezan, o que empiezan, mejor dicho, a interferir mi escucha, desde donde yo escucho, el cómo yo escucho, la atención que yo presto, más mis prejuicios, más lo que me pasó en el día de hoy, en fin, se van sumando como una serie de elementos que interfieren, ¿sí?, en la comunicación. Y en esa comunicación, ¿sí? Acá no solo el psicólogo, ¿no? Sino este médico de atención Exacto. primaria que atiende a este usuario o paciente, ¿no? Sí, me estoy refiriendo a todos los profesionales del área de salud. Sí, sin duda que sí. Y más específicamente con los médicos, ¿sí?, porque han tenido a lo largo de siglos una formación hegemónica, hospitalocéntrica, en donde el cambio de modelo que se les propuso es relativamente corto para poder realmente empezar a valorar o evaluar resultados de la internalización de ese nuevo modelo, ¿sí? Y acá toco como otro tema de tu presentación que a veces resulta como un poco confusa. Tal vez tenga que ver porque la revisión bibliográfica que tú hiciste, la hiciste solo en idioma inglés, ¿sí? Pero por momentos tú hablas de atención primaria de salud como si fuera un equivalente al primer nivel de atención, aunque al final de tu presentación mencionas el primer, el segundo y el tercer nivel, ¿sí? Tengamos en cuenta que la atención primaria de salud es una estrategia que transversaliza los 3 niveles de atención, ¿sí? En ese sentido, en la historia asistencial del Uruguay, el sistema público tiene una larga tradición. Yo te diría que fue de mucho más avanzada que en el sistema privado, ¿sí? Porque el sistema público, por ejemplo, contaba con lo que se llama el programa de visita domiciliaria, ¿sí?, en donde trabajaba y trabaja hoy con equipos de cercanía llamados en el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud, que es un equipo de profesionales según requiera la población a la cual se la va a visitar a domicilio, la rotación del especialista
que va a la casa del control de cierta población que se delimitó como población de riesgo, tanto en niños, adolescentes como embarazadas, ¿sí? El equipo de visita domiciliaria, ¿sí? Lo que se llamaba antiguamente plan aduana en el sistema público, ¿sí? Hoy cambió el nombre, a punto de partida del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud. Ese programa no lo tenía el sistema mutual. Nuestro sistema asistencial tiene una conformación mixta, que es el sector público, el sector privado y lo que son los seguros de salud, con un funcionamiento muy dispar, ¿sí? En donde con el nuevo cambio de modelo asistencial, el público y el mutual se aproximaron más. ¿Por qué? Porque a ambos se le empezó a requerir el cumplimiento de las prestaciones obligatorias y empezaron de alguna manera a cobrar, ¿sí?, un servicio obligatorio para ambos, ¿sí? Entonces, en ese sentido el sistema público corrió con ventaja. El sistema mutual tuvo que empezar a armar estos equipos de cercanía. Empezamos a ver cómo las diferentes mutualistas empezaron a instalar consultorios que se llaman zonales en diferentes barrios para acercarse a la población. Porque si hay algo que el Sistema Nacional Integrado de Salud dije, es esto que tú decís, que es la cercanía territorial con el usuario, ¿sí? Dentro de la reforma de psiquiatría, aquellos países, o además, en base al gran movimiento que hubo de reforma y de reclamos de derechos humanos en relación a los pacientes con patologías o con trastornos graves mentales y persistentes, ¿sí?, fue justamente la incorporación del paciente crónico con patología crónica, ¿sí?, a la comunidad. Entonces, los hospitales de alguna manera, los hospitales generales tuvieron que absorber esos pacientes, empezar a pensar y a proponer estrategias de abordaje, ¿no? Y además que los equipos de salud salieran del hospital general, que ese fue como el segundo gran movimiento, al territorio, a lo que hoy llamamos territorio. Es el lugar en donde los pacientes viven. El movimiento fue que el paciente dejara de ir a atenderse con el médico por una patología y el médico se acercara al territorio, la comunidad en donde vivían los pacientes, y como tú bien dijiste, se le pidió a ese médico de primer nivel de atención, porque eso es lo que jerarquiza nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud y todos los sistemas nacionales integrados de salud, que tú muy bien mencionaste, que fueron modelos de referencia para el nuestro. Inglaterra entre ellos, ¿sí? Inglaterra tiene un sistema sanitario público para todos sus pacientes. No tiene sistema mutual. No existe el sistema mutual. Han tenido una forma de evaluar sistemáticamente, desde el cierre de algunos asilos, toda la propuesta asistencial de ellos, no solo para los pacientes crónicos, sino lo que implicó la incorporación de esos pacientes al resto de los pacientes con trastornos mentales, con problemática de salud mental, ¿sí? En donde los resultados a lo largo de los años no han sido, como tú bien decís, tan augurosos como algunas investigaciones, ¿sí? Porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que ninguna revista internacional arbitrada publica artículos en donde los resultados sean negativos. Entonces tenemos un sesgo también en las publicaciones que leemos. Siempre leemos En esta te tengo esos... que decir que sí. La mayoría Bueno, era no se bueno. recicla. No, Que fue pero lo que más me ojo, gustó, que fue lo que más me ojo, gustó, la honestidad.
Sí, ojo, una cosa es el cómo yo presento los resultados de mi investigación en términos de que se demostró favorable a que te publiquen un artículo en donde no hubo resultados favorables. Yo me estoy refiriendo a eso. ¿Se entiende? Aquellos estudios en donde no se comprueba lo que se quedan un sinfín de artículos sin publicar, porque a ninguna revista le conviene publicar eso. Sin embargo, todos los investigadores aprenderíamos mucho de las fallas que tuvieron otros colegas en sus ensayos clínicos. ¿Se entiende? Porque es la forma en que avanza el conocimiento. En la medida en que yo sé qué errores cometieron otros colegas que yo no tengo que volver a cometer, en qué cosas sí puedo partir como línea de base que ellos ya generaron y yo puedo seguir avanzando, y entonces sí armamos lo que a nivel comunitario hablamos de redes. Ya no existen más las investigaciones aisladas. Hoy encontramos estudios multidimensionales, en donde, como tú bien dijiste, los grupos de investigación financiados por los gobiernos en los países desarrollados y en algunos en desarrollo con una fuerte apuesta en lo académico. Tú mencionaste Brasil. Yo hice mi maestría y mi posgrado en San Pablo. Brasil, el Ministerio de Salud brasilero tiene como referencia y como, digamos, equipo de referencia de ejecución de investigaciones, la Fundación Fiocruz, que está desparramada por Brasil y tiene 2 centros importantes, en Río de Janeiro y en Porto Alegre. Son fundaciones universitarias, pero que son los brazos ejecutores de las investigaciones del Ministerio de Salud brasilero. O sea que la academia es la que le surte de información para poder armar los datos, las bases de datos epidemiológicas a nivel nacional. ¿Se entiende? Es como si yo te dijera que el Ministerio de Salud Pública nuestro le va a proponer a un equipo conformado por las universidades públicas y privadas que sean los ejecutores de los estudios para los cuales ellos dedican un presupuesto determinado y les permite tener observatorios que regulan permanentemente, con los cuales regularse permanentemente las políticas sanitarias y poderlas evaluar. ¿Se entiende? Porque en parte uno de los objetivos de nuestras investigaciones, la tuya incluida, es eso. Generar datos que de alguna manera permitan a las políticas públicas actualizarse. ¿Sí? Esa es la relevancia, más en tu estudio. Vuelvo a decir, por la enfermedad prevalente que tú. ¿Sí? Entonces, yo, en el manejo, nosotros tenemos protocolos, ¿sí? La formación del especialista en psiquiatría es muy rigurosa en términos de la detección de las depresiones. El mayor problema lo tenemos en los médicos generales que trabajan en lo que se llama el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que el primer nivel de atención es la puerta de entrada del mayor contingente poblacional, tema sanitario. ¿Sí? Ese es el primer elemento. Entonces, la sobrecarga dentro del sistema público, y es a lo que yo me voy a referir porque es en el que trabajo desde mi lugar de docente de la Facultad de Medicina y como investigadora, porque yo estoy en un régimen de dedicación total, me dedico a trabajar a la Facultad de Medicina investigando. ¿Sí? Entonces no estoy en el sector privado y ya no trabajo más como psicoterapeuta desde hace 10 años.
¿sí? Esa fue una elección personal que hice, que me resultó sumamente atractiva y que además la hice en base a mi experiencia personal, ¿sí? Y lo que nos encontramos es con esto que tú muy bien decías, que tiene que ver con la formación de los profesionales en salud mental. No solo médicos, también psicólogos, ¿sí? La formación del médico sigue siendo una formación dicotómica en donde lo que está priorizado es orgánico, ¿sí? Y todo lo que refiere a la esfera emocional es exclusivo de los psiquiatras y de los... El médico mayoritariamente no se siente con formación para abordar ninguno de estos problemas. Y los estudios cualitativos que se han hecho en relación a la percepción que tienen, en relación a la asistencia de estos pacientes en el primer nivel, es muy variada. Y los factores que aluden a las dificultades con este tipo de pacientes tiene que ver con la sobrecarga horaria, el multiempleo, y tú hiciste un paréntesis y quisiste poner un ojo especial en que tu trabajo había sido previo a la pandemia. Si nos adentramos en la pandemia, esto se multiplica por 1000, por la sobreexigencia y la sobrecarga que ha tenido todo el sistema sanitario en esta pandemia, en donde los síntomas de depresión y ansiedad, como tú bien dijiste, se dispararon, pero no solo en la población general, también en el personal sanitario. Hay estudios muy interesantes internacionales, ¿sí? De Estados Unidos, de Canadá, de Australia, sobre los niveles de estrés del personal de salud y cómo aumentó el índice de suicidios dentro de esta población. ¿Sí? Bien, Cristina, para ir redondeando, sí, porque ya estamos, son 9:25 y bueno, por si algún por si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta o un comentario para contar con el tiempo con el respeto por el tiempo por todos, ¿no? No, está perfecto. Simplemente rescatar esto que tú decías de la vinculación que tiene la depresión como factor de riesgo para el suicidio, ¿sí? Y esta es una de las grandes dificultades que tenemos en justamente poder identificar los síntomas que no queden propios de los cuadros depresivos o ansiosos y que no queden solo camuflados con la sintomatología orgánica que es sobre la que se pone foco el médico en... Te felicito por el trabajo una vez más. Me gustaría tener tu trabajo completo. Si me lo pudieras hacer llegar, te agradecería mucho. Muchas gracias, Cristina, claro, te lo hacemos llegar. Bien. Gracias, Cristina. Le damos la palabra a Ana Ibáñez y después a José Riva, que había levantado la mano y ahora la bajó. No sé. Ana, adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada felicitar a Estefanía, realmente me parece excelente el trabajo porque, a ver, una revisión bibliográfica no es necesariamente una revisión sistemática, y ella utilizó una metodología de investigación como la revisión sistemática que permite responder preguntas concretas. Entonces me parece que eso tiene una metodología detrás, que si puede ser tedioso la revisión bibliográfica, aunque uno la sesga sin querer, como decía Cristina, la ventaja de la revisión sistemática es que las preguntas anteceden a la búsqueda. Por otro lado, te pregunto, Estefanía, porque acá se habló, y eso es posible, no lo sé, pero también es posible otra cosa,
si realmente tú hiciste tu búsqueda en inglés o solo encontraste cosas en inglés, que es muy distinto, porque uno puede haber puesto varios idiomas y haber encontrado solamente trabajos en inglés. Esto te lo pregunto, no sé. No, no, fue arbitrario. Lo hice en inglés, pero no porque las producciones fueran en países de habla inglesa, sino porque en realidad las producciones son en inglés. Y también leí mucho en portugués y leí mucho en español, pero para las revisiones busqué en el idioma inglés por un tema de elegibilidad, por arbitrario, de vuelta, no, pero los resultados no fueron de países necesariamente de habla inglesa. No, no, eso me queda claro. No, sí, el sentido, fui a lo práctico, las mayores investigaciones ¿sí? están escritas en inglés y ahí a esa fui a buscar. Yo te preguntaba porque a veces cuando uno amplía los idiomas se va a encontrar con algo que ahora tú me respondiste, y es, resulta que no son las mayores investigaciones, te cambia un poquito la palabra, sino que lo que se publica es en inglés. Y ahí vamos, creo que algo que apuntaba Cristina, y que particularmente en los países de habla hispana, pero me refiero a europeos, ni siquiera a países latinoamericanos, uno de los problemas grandes que hay, por ejemplo en España, que he tenido oportunidad de trabajar en algunas, sobre todo en el tema ética, justamente señalan que si ellos no presentan trabajos en inglés, no son considerados. Y estamos hablando, o sea, que eso es un problema de la investigación, para los investigadores y para el mundo, digamos, Y ¿no? Pero, de verdad sí. que lo consideré y leí No, mucho, no, te pero por entiendo. eso, al momento de tener que tomar la decisión Qué por un tema, fui a buscar estos y leí muchos españoles, pero bueno, de las investigaciones no surgió mucho, porque además eran arbitradas, tenían que ser arbitradas. Entonces, bueno, hice No, es esa... que revisión sistemática no te queda otra que, digo, No, por eso es una metodología particular, no es una sí, revisión sí, bibliográfica, ¿no? Pero fue no, arbitrario. era una, de todas maneras, tú fuiste práctica, pero viste que si elegías español, yo no sabía en realidad en este caso, ¿no? Pero a veces pasa que hay muy poca publicación en español, y no porque se haya investigado poco, ¿eh? O sea, pero bueno, ese es un tema Otro que tema. tiene, digamos, lo académico y lo científico tiene una deuda que está vinculada con los intereses, ¿verdad? Y bueno, y si hablamos de depresión, ni quiero saber los intereses de la industria farmacéutica, etcétera. Lo otro que quería señalar, que era simplemente un comentario además de lo que decía Cristina, es, y que tú también lo planteás, Estefanía, muy bien en realidad en lo que encontraste, y que en psicología médica, pensando en Mariana en este momento, y bueno, y en José, que también ha trabajado, yo también durante muchos años, de las primeras cosas que veíamos era que los pacientes con depresión consultan al médico general, porque además no saben que tienen depresión y el médico general es el referente. Y lo peor que puede pasar, y muy frecuente, es que el médico no lo detecte. Por tanto, no lo pregunta, ¿no? Y por tanto el paciente se va peor, porque si al médico le interesó lo que tiene, entonces él es menos valioso que lo que aún sentía, ¿no? Digo porque yo les estoy hablando de 30 años atrás, esto que se viene arrastrando, por lo menos en los servicios nuestros, ¿no? Y no porque no se haya enseñado, ¿no? O sea, porque realmente psicología médica se ha dedicado a formar médicos desde hace 30 años, y el tema de la depresión ha sido un tema esencial, y el tema de la entrevista clínica para el médico general. Bueno, yo tengo no quiero hacer mi comentario, pero que es bastante, que no refiere a psicología médica, sino, y bueno, capaz que hay cosas que es muy difícil que el otro dedicado a algo particular pueda ampliar su manera de pensar las cosas cuando está de pronto apremiado por los tiempos, apremiado porque las consultas son cortas, ¿no? Y entonces no es que no lo haya aprendido en algún momento, sino que la imposibilidad de aplicarlo hace que esto se quede guardado. No digo que se desaprenda, pero por lo menos quede guardado.
que es grave, es muy grave. Bien, Nada más. Ana, agrego a eso que decís y ya te dejo, José, de la mirada, que le puede doler puede una persona consultar por una cefalea, y en realidad es la mirada integral del otro, ¿no? Que quizá, además de que le duele la cabeza y toma un paracetamol, está pasando por cierta situación económica, cierta situación, no sé, de duelo, ¿no? Como esta mirada integral, creo que es lo que resulta más difícil, porque sí o sí igual el médico va a tratar este dolor de cabeza también, ¿no? Con un paracetamol, y también seguramente mande los estudios que tenga que mandar, porque va a tratar el órgano que duele, ¿no? También pensando como no, pero agrego, claro, en relación a lo que tú decías, yo me acuerdo hace años de años que Bernardi decía que estaba comprobado que un médico que mira la cara al paciente, se presenta, o sea, demora 5 minutos menos en llegar a un diagnóstico que aquel que está escribiendo y esto y preguntando, y dolor de cabeza sí no. Bueno, dolor de cabeza sí no, dolor de cabeza es un diagnóstico diferencial, no solo de lo físico. ¿No? Pero bueno, no quiero hablar más nada. En los primeros 3 minutos te diría. Bien, José, adelante. Gracias, Ana. Voy a ser corto para dar más lugar. 3 aspectos fundamentales. Primero, la tesis, te felicito, Estefanía, me parece excelente. Me gustaría leerla también completa. No sé si está en la biblioteca de facultad o vos me la podés mandar. Bien, me pareció bárbara. No sabía que habías presentado esa tesis. En segundo lugar, bueno, Ana ya me sacó lo que iba a decir, ya me adelantó, pero en cuanto al tema de los médicos generales, ¿no? Desde el 90 venimos formando Benzimi, Ciclipa, con los protocolos de depresión y ansiedad que el médico puede detectar. Y yo lo que veo que a lo largo de los años pasa que seguimos en el mismo lugar, ¿no? Y hablando con algunos exalumnos, lo que ellos dicen es que seguro que hay como una disociación entre la práctica cotidiana y cómo es el sistema de salud nuestro y lo que aprendieron en facultad. O sea que los conceptos lo tienen bastante integrados para detectar, pero el sistema, según dicen ellos, tiempo, etcétera, etcétera, lo lleva por otros carriles, ¿no? Y que muchas veces se da por cinismo, o por cinismo en el sentido del burnout, o por sobreinvolucrarse empáticamente, ¿no? La excesiva empatía también lleva como al desgaste. Me parece que eso lleva a alejar un poco esa patología y a fomentar el tema de los prejuicios en el sistema de salud. Bueno, esto se lo manda el psiquiatra, vaya y arregle. Eso por un lado, ¿no? Que me parece importante para analizar y daría para hablar muchísimo más, pero me gustaría señalar eso. Y lo otro es el tema de la depresión, que bien lo señalaba Estefanía, como una enfermedad recurrente, ¿no? Una enfermedad crónica, pero una enfermedad recurrente. Yo como psiquiatra, en mi experiencia personal, me doy cuenta que nosotros tenemos muy enfocado en el tema asistencial y de curar la depresión e incluso prevenir la depresión con psicofármacos, en el mantenimiento de los antidepresivos. Pero en estos últimos años yo me formé y me certifiqué en el tema de psicoterapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión. Y a mí me cambió la cabeza totalmente, porque en realidad uno puede hacer un trabajo de 8 sesiones, ¿no? En donde ayudas al paciente como a empezar a detectar los síntomas precoces, y eso sumado con la asistencia clásica me parece un tema fundamental que a mí me costó como psiquiatra y clínico de entenderlo y haber pasado por la docencia y por montones de lugares, recién me costó como integrarlo, ¿no? Y ahora lo estoy empezando a aplicar y realmente se ven los resultados y las investigaciones además lo comprueban. Eso no me parece menor el tema de la prevención, que es un tema que nos cuesta mucho a los uruguayos, y a la hora de aplicarlo, por ejemplo, este modelo cognitivo basado en mindfulness, también tenemos muchas dificultades en integrarlo, por lo menos en el sistema privado de salud, ¿no? Me parece que todavía hay una cuestión que es muy difícil, que sí lo podemos hacer privado, pero muy difícil de integrarlo en el Sistema Nacional de Salud. Pero me parece que la clave en el tema de depresión está en la prevención de las recaídas, ¿no? Mucho más que en los tratamientos, ¿no? Eso nomás. Perdón, pero esto lo tengo que decir. Yo en el estudio, cuando estaban los modelos psicológicos y cuando llega a mis manos el libro de
Exacto, Dígalo. que es un libro que se los recomiendo a todos, no importa si son, Excelente, sí. porque es una historia del estudio de la depresión impresionante, hasta que en un momento ellos dicen, pero nosotros nos planteamos si los tratamientos son efectivos, ¿qué nos está pasando? La manera que ellos tienen de plantear esa pregunta de manera tan llana, tan sincera, tan honesta, hasta que al final, bueno, y cómo siguen investigando y hasta que llegan al tema de la conciencia plena. Pero lo que te queda es que cuando hablamos de una enfermedad depresiva, estamos hablando de una enfermedad crónica, y cuando hablamos de una enfermedad crónica no siempre es curable. Y este es un cambio de los paradigmas que sé que a todos nos puede pesar. Hay algunos pacientes que pueden tener síntomas, hay algunos que pueden tener síndrome, pero hay otros que tienen una enfermedad crónica depresiva, que eso tiene una significación. ¿Por qué? Porque son pacientes que probablemente vayan a recaer. ¿Cómo los podemos prevenir o ayudar? Explicándoles que tienen esta enfermedad, como cualquier otra enfermedad, como la diabetes, como cardiopatías. Es para muchos pacientes, no digo que para todos los pacientes con síntomas depresivos, pero para un importante grupo de pacientes depresivos es crónica. Sí, pero ¿sabes lo que te decía yo de la prevención, en el sentido también de que en el modelo cognitivo basado en mindfulness, la persona aprende a detectar los síntomas? A veces la experiencia de experimentarlo y de verlo en su propia persona como un mecanismo lo lleva a entrar en ese bucle. Eso es mucho más efectivo que explicarle en la consulta qué es la depresión y cómo se puede, ¿entendés? En ese sentido, me parece que como modelo preventivo y como modelo incluso psicoeducativo, un modelo que no hay que menospreciarlo, ¿no? Que me parece re importante. Pero requiere sí, obviamente, un cambio en las estructuras nuestras de abordaje, ¿no? Bien, cerramos con Cristina, que ya estamos en 9 menos 10. No, la acotación era cortita y que me parece muy importante lo que los colegas han planteado, ¿no? Nosotros ya no escribimos en historia papel, como muy bien decía Estefanía, y pasamos a tener la historia electrónica, y eso nos hace también ser de vanguardia en relación a muchos otros países, ¿no? Pero en términos de lo que Ana planteaba, de prestarle atención, sigue siendo el mismo problema, ¿sí? Muchos médicos están pendientes de escribir y registrar en el momento en la computadora, que es lo mismo que escribir en un papel, en la vieja y otrora historia clínica, papel, ¿no? Entonces, digo, a veces son como trampas al solitario que uno se va haciendo. Yo no quería que se entendiera de que incluyo a todos los médicos. Sin duda que no, que hay un contingente extremadamente sensible. Creo que las nuevas generaciones vienen mucho más abiertas y mucho más sensibles a un montón de cosas que pasan, ¿sí? Porque ya vienen con otra cabeza distinta. Hay médicos de los que llamamos vieja guardia o de la antigua formación, que también han abierto la cabeza y son mucho más receptivos a un montón de cosas. Y también pensemos que otro elemento que pesa mucho en la detección es la experiencia, ¿no? La experiencia con los pacientes. Eso a uno le va dando una baqueta que, bueno, pedírsela a los médicos jóvenes es también muy difícil, ¿no? Y los médicos hoy se están recibiendo en condiciones muy particulares, y vuelvo a poner el ojo en la situación de pandemia y el impacto que nos trajo a todos, ¿no? La formación a distancia, sin duda que psicología médica tiene una trayectoria dentro de la Facultad de Medicina, y hoy con Cecilia sufrimos
conjuntamente las dificultades de esa visión integral, de cómo poderla realmente ser carne o piel, ¿no? Que sea como la perspectiva desde la cual pensamos y escuchamos fundamentalmente. Sí. Y tomando esto último que decís, Cristina, y conectándolo con lo que trae José, y Estefanía, el tratamiento adecuado a ese paciente, ¿no? Capaz que un paciente sí necesita que le expliquen, otros más, otros menos, otros no quieren, porque bueno, también con otros tipos de enfermedades oncológicos, por ejemplo, sabemos que hay pacientes que llega un momento no quieren que se entere la familia, pero ellos en cierto proceso de la enfermedad no tener información y que se las vayan dando a poco. Y bueno, pensarla también como enfermedad crónica, también ver cómo lo vamos tratando con el otro, en definitiva, que es quien la tiene, en definitiva, ¿no? Bueno, cerramos por acá, ¿les parece? Sí, muchas gracias Mariana, felicitaciones. Muchas gracias a todos, gracias Ana, Bueno, muchas gracias a muchas todos. gracias, muchas gracias. Gracias Chau, a chau. ustedes, chao, chao. Gracias.